Hay momentos en los que la mente no se detiene, en los que un solo pensamiento se convierte en una cadena interminable que gira y gira sin descanso, como si buscara desesperadamente una respuesta que nunca llega. Y es ahí donde comienza ese fenómeno silencioso que muchos viven pero pocos comprenden, el overthinking. Esa necesidad constante de analizarlo todo, de anticipar cada posible escenario, de revivir conversaciones pasadas y de imaginar futuros que aún no existen, atrapando a la persona en un laberinto mental del que parece imposible salir. Y aunque pueda parecer una señal de inteligencia o de profundidad, en realidad es una forma de sufrimiento disfrazado de control. Porque la mente cree que si piensa lo suficiente podrá evitar el dolor, el error o el rechazo, pero lo único que logra es amplificar la ansiedad y desconectarnos del presente. Y aquí es donde empieza a revelarse algo más profundo, porque no se trata solo de pensamientos, sino de creencias arraigadas que hemos ido acumulando desde la infancia. Creencias sobre el miedo, sobre el fracaso, sobre la necesidad de hacerlo todo perfecto para ser aceptados, ideas que se instalan en nuestro inconsciente y que condicionan la forma en la que interpretamos la realidad. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir desde la preocupación constante, como si pensar de más fuera la única forma de protegernos, cuando en realidad nos está limitando. Y en este punto es interesante observar cómo corrientes como las que comparte Enrique Corbera invitan a cuestionar precisamente esas creencias, a entender que no somos víctimas de nuestros pensamientos, sino creadores de ellos. Que lo que interpretamos como un problema externo muchas veces es un reflejo de un conflicto interno no resuelto, pero claro, aceptar esto no es sencillo porque implica dejar de culpar al entorno y empezar a mirar hacia adentro, lo cual puede generar incomodidad, resistencia e incluso miedo, y mientras tanto la mente sigue funcionando en automático, repitiendo patrones, creando historias, anticipando problemas, alimentando una ilusión de control que nunca se satisface. Y así es como el overthinking se convierte en un ciclo, un bucle mental que se refuerza a sí mismo, porque cuanto más piensas, más razones encuentras para seguir pensando, y cuanto más intentas parar, más fuerte parece volverse ese ruido interno, como si hubiera una parte de ti que se resiste a soltar, que cree que si deja de pensar algo malo ocurrirá. Y en ese punto es donde muchas personas empiezan a sentirse agotadas, desconectadas, incluso atrapadas en su propia mente, sin entender que tal vez el problema no es lo que están pensando, sino el por qué sienten la necesidad de pensar tanto. Y esa pregunta, aunque parezca simple, puede abrir una puerta completamente diferente hacia la comprensión de uno mismo. Una puerta que pocos se atreven a cruzar porque implica cuestionar todo aquello que creían seguro, todo aquello que definía su manera de ver el mundo y de verse a sí mismos. Y justo cuando crees que has identificado el problema, cuando piensas que todo se reduce a dejar de pensar tanto o a distraer la mente con actividades externas, aparece una capa aún más profunda que muchas veces pasa desapercibida, porque el overthinking no surge de la nada, sino que está alimentado por un sistema de creencias culturales y personales que hemos normalizado hasta el punto de no cuestionarlas. Creencias como que debemos tener todo bajo control, que equivocarse es peligroso, que el futuro debe ser asegurado a toda costa y que si no analizamos cada detalle podríamos perder algo importante. Y sin darnos cuenta, estas ideas se convierten en reglas internas que gobiernan nuestro comportamiento, generando una presión constante por anticipar, por prever, por pensar. Antes de actuar como si la vida fuera un problema matemático que necesita ser resuelto antes de ser vivido. Y aquí es donde el conflicto se intensifica porque la realidad nunca sigue un guión perfecto. Nunca responde exactamente a nuestras expectativas y eso provoca una tensión interna que alimenta aún más el ciclo del pensamiento excesivo, llevándonos a escenarios hipotéticos cada vez más complejos, más cargados de emoción, más difíciles de soltar. Y en ese punto la mente empieza a construir historias que parecen reales, pero que en realidad solo existen en nuestra percepción, creando miedos que aún no han ocurrido y que quizás nunca ocurrirán, pero que el cuerpo siente como si fueran inmediatos, activando respuestas de ansiedad, inseguridad e incluso bloqueo emocional. Y es entonces cuando muchas personas se preguntan por qué no pueden parar, por qué sienten que su mente las domina. Y la respuesta no es tan simple como parece, porque no se trata de una falta de voluntad, sino de un aprendizaje profundo que se ha reforzado durante años. Un aprendizaje que nos ha enseñado a desconfiar del presente y a refugiarnos en el análisis constante. Y aquí es donde las enseñanzas de Enrique Corbera vuelven a tomar relevancia, al plantear que aquello que vivimos externamente es una proyección de nuestro mundo interno, invitándonos a observar qué creencias están sosteniendo ese patrón, qué historias nos contamos sobre nosotros mismos y sobre la vida que nos llevan a necesitar ese control constante. Pero esta toma de conciencia puede generar una sensación inesperada
casi incómoda, porque en el momento en que empezamos a cuestionar nuestras creencias, la mente pierde su punto de referencia, deja de sentirse segura en sus propias narrativas y es ahí donde aparece una especie de vacío, una pausa inquietante en la que ya no sabemos si confiar en lo que pensamos o en lo que sentimos. Y esa incertidumbre puede ser tan intensa que muchas personas prefieren volver al ruido mental antes que enfrentarse a ese silencio, porque el silencio implica escuchar algo más profundo. Algo que no siempre coincide con lo que hemos aprendido, algo que desafía nuestra identidad y nos obliga a replantearnos quiénes somos realmente cuando dejamos de definirnos por nuestros pensamientos. Y es en ese punto, en ese espacio entre lo conocido y lo desconocido, donde comienza una transformación real, aunque al principio no lo parezca. Porque lo que se está rompiendo no es la mente, sino la ilusión de que necesitamos pensar constantemente para estar a salvo. Y es precisamente en ese espacio de incertidumbre donde empieza a surgir una posibilidad diferente, una forma nueva de relacionarte con tu mente sin necesidad de luchar contra ella, porque intentar dejar de pensar a la fuerza solo genera más resistencia, más frustración y más ruido. Pero cuando comprendes que los pensamientos no son el problema, sino la identificación constante con ellos, algo comienza a cambiar de manera sutil, pero poderosa. Y es ahí donde entran en juego herramientas simples, que, aunque parezcan pequeñas, tienen la capacidad de transformar por completo tu experiencia interna, como aprender a observar tus pensamientos sin juzgarlos, sin intentar controlarlos, simplemente dejándolos pasar como si fueran nubes en el cielo, permitiendo que pierdan fuerza por sí solos, o conectar con la respiración de forma consciente, trayendo tu atención al momento presente una y otra vez, sin exigencia, sin presión, entendiendo que cada vez que vuelves a la hora, estás debilitando ese patrón automático del overthinking. Y poco a poco empiezas a notar que no eres tus pensamientos, que hay una parte de ti que puede observarlos sin quedar atrapada en ellos, una parte más tranquila, más estable, más consciente, más estable, más consciente. Y es desde ese lugar donde realmente puedes empezar a elegir, no qué pensar, sino cómo responder a lo que aparece en tu mente. Y aunque este proceso no es inmediato ni lineal, porque habrá momentos en los que vuelvas a caer en los mismos bucles, lo importante no es evitarlo, sino darte cuenta, porque cada toma de conciencia es un paso hacia la libertad. Y en este camino, las ideas compartidas por Enric Corbera pueden servir como una guía para seguir cuestionando esas creencias profundas que durante tanto tiempo han dirigido tu vida sin que te dieras cuenta, ayudándote a ver que el control que tanto buscabas nunca estuvo en anticipar el futuro, sino en comprenderlo. Rigen de tus reacciones internas. Y desde ahí, poco a poco empiezas a soltar, a confiar, a permitir que la vida se desarrolle sin necesidad de analizar cada detalle, descubriendo que en ese soltar hay una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad para estar presente sin miedo. Y es en ese punto donde el overthinking pierde su poder, no porque haya desaparecido por completo, sino porque tú has dejado de alimentarlo, has dejado de creer que necesitas pensar constantemente para estar bien. Y has comenzado a experimentar una forma de vivir más ligera, más consciente y más alineada contigo mismo, recordando que la verdadera claridad no nace del exceso de pensamiento, sino del silencio que aparece cuando dejas de resistirte a él. Y si este contenido está aportando valor a tu vida, recuerda suscribirte, dar like y activar la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos vídeos antes que nadie.